Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y hoy dedicaremos este programa a la compleja crisis en Irán. Titulares. Las manifestaciones antigubernamentales en varias provincias del país continúan y se expanden, acompañadas de una dura represión de los aparatos estatales que estaría dejando miles de víctimas en medio de un masivo corte de Internet. Explicamos por qué y cómo nacieron las protestas y cómo evolucionaron hacia este movimiento de descontento antisistema. Si bien no son las primeras grandes protestas que experimenta la República Islámica, ahora más que nunca el sistema de los ayatolás se tambalea entre una crisis económica, pérdida de legitimidad y amenazas externas. Analizaremos hasta qué punto llegan las grietas. Y Estados Unidos presiona cada vez más a Irán y según la administración Trump, una de las opciones sobre la mesa es intervenir. Veremos cuáles son los escenarios posibles y si existen hoy en día alternativas a la monolítica República Islámica. A pesar de la feroz represión, los manifestantes iraníes siguen en las calles en un masivo levantamiento contra el régimen islámico. Lo que empezó como una protesta contra el alto coste de la vida se ha convertido en un movimiento antisistema en contra de la idea misma de la República Islámica. Repasamos los eventos en el siguiente informe. Desde finales de diciembre, Irán atraviesa la crisis más sonora desde el estallido del movimiento Mujer, Vida, Libertad en 2022. Las protestas masivas iniciaron el 28 de diciembre en un centro comercial de Teherán, donde se venden celulares y otros productos tecnológicos. Entre las razones del descontento, la caída del rial iraní frente al dólar, lo que provocó una disparada de la inflación y así el costo de vida. Si bien no se conocen datos actuales, los más recientes de octubre de 2025 arrojan que los precios subieron a un ritmo cercano al 50% anual. Poco a poco, las protestas se extendieron a otras capas de la sociedad y provincias del país. El tono se volvió más político y los manifestantes empezaron pronto a pedir el fin de la República Islámica con eslogans como «Muerta al dictador» o con banderas del tiempo de la monarquía del Shah. La respuesta del poder islámico, una represión sangrienta acompañada de masivas detenciones según las autoridades. En solo 2 semanas, organizaciones locales de derechos humanos han informado de la muerte de cientos de civiles mientras advierten que el número real de víctimas podría elevarse a miles de muertos. Por otro lado, los medios estatales han informado de la muerte de más de 100 uniformados. Tanto el ayatolá Ali Khamenei como el presidente Masoud Pezeshkian acusan a Estados Unidos de estar detrás de las protestas y califican a los manifestantes de terroristas. Como en anteriores crisis, la represión se ha llevado a cabo a puerta cerrada. Las autoridades han restringido total o parcialmente el acceso a Internet en gran parte del país, un aislamiento que ha dificultado las labores informativas, reduciendo a mínimos las imágenes y testimonios que logran romper de alguna forma el apagón para intentar narrar desde adentro la actual crisis. Hoy para analizar la difícil situación en Irán, estamos con Anaita Nasir, politóloga hispano-iraní desde Barcelona, y Rafael Mauriello, profesor en la Universidad de Alameh Tabatabai de Teherán, que se encuentra ahora en Roma. Anaita, empiezo contigo. ¿Hay conocidos tuyos que estén participando en estas protestas? ¿Qué se sabe de las denuncias de abusos y represión? Hijos de mis primos sé que participaban activamente en Teherán en las manifestaciones, así que estamos todos los iraníes con el corazón en el puño, deseando que nuestros queridos estén bien. No solamente eso, a partir del jueves no he podido hablar. ¿Será que ellos no tienen VPNs o tienen miedo de usarlas porque el régimen también lo que hace es controlar mucho las personas que utilizan diferentes dispositivos para conectarse? No solamente dar información hacia afuera o colgar vídeos que pueden ser pruebas para el día de mañana que rindan cuenta los responsables de estas matanzas, sino también porque imposibilitan la coordinación y la colaboración entre ellos y para saber entre ellos si están bien o no. No he podido hablar, pero las pocas imágenes y los vídeos que aparecen en las redes sociales muestran una situación de una represión brutal en la cual la población ya no tiene miedo o ha perdido todo, ha pasado el umbral del miedo, porque no tienen nada que perder, tienen todo que ganar, han salido de las calles, están intentando protestar y mantenerse en las protestas a pesar de la represión brutal,
Y el hecho de haber cortado Internet lo que permite es que el régimen cree un poco más de manga ancha para reprimir de manera salvaje. La República Islámica ha justificado la represión acusando a Estados Unidos e Israel de estar detrás del movimiento y de mandar agentes a Irán para desestabilizar al poder. De hecho, ha llamado a los que se manifiestan terroristas y les ha amenazado con la pena de muerte. Oportuno recordar que la República Islámica es un sistema que nació en el corazón de Irán en plena revolución de 1979, que puso fin a la monarquía. Es un complejo sistema teocrático, autoritario y militar, hoy encarnado en el guía supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y con varias y poderosas fuerzas armadas, entre ellas los guardias de la revolución. Rafael, ¿en qué posición está actualmente la República Islámica? ¿Está debilitada? La República Islámica, yo creo que todavía tiene las capacidades y lo está demostrando de controlar las protestas. Lo cierto es también que a lo largo por lo menos de las últimas 2 décadas y de los últimos años ha perdido, digamos, legitimidad, sobre todo sobre el plan económico, porque es abajo sanciones unilaterales importantes de Estados Unidos que se repercuten mucho en la economía, y eso siempre ha sido el caso en realidad, pero anteriormente, en las décadas pasadas, a nivel económico, Irán era en cualquier caso capaz de tener un buen nivel económico, digamos, bajo presión, pero en los últimos años, en particular con la llegada de Trump y la posición muy dura y las sanciones también, digamos, que se repercuten con respecto a la Unión Europea a otros actores, el nivel de vida de los iraníes ha bajado bastante. Yo lo puedo decir sencillamente como con mi sueldo de profesor en la universidad, ha bajado sensiblemente y hoy hay una parte importante de la población que tiene muchas dificultades en llegar al final del mes. De hecho, el mismo gobierno actualmente, con las protestas, al mismo tiempo ha empezado una reforma importante a nivel económico, pero es cierto que hay grandes dificultades económicas, una fuerte presión desde el interior con las protestas, desde fuera, la guerra con Israel este verano, el bombardeo por parte de Estados Unidos, la máxima presión de Trump y una debilidad creciente de la República Islámica, que es todavía fuerte desde mi perspectiva, pero seguramente está bastante debilitada. Como mencionó Rafael Mauriello, la presión es cada vez más fuerte desde el exterior. Donald Trump amenazó con intervenir en Irán si continúa la matanza de manifestantes y dijo que, cito sus palabras, la ayuda está en camino. Pero el devenir que tomaría un eventual ataque y sus consecuencias generan incertidumbre. Si bien Washington logró capturar a Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero, las condiciones y el contexto en Irán son radicalmente distintas. Por su parte, Teherán, aunque se ha mostrado abierto a la negociación, anunció estar listo para responder a un posible ataque por parte de Washington. Rafael, ¿cuáles son los escenarios contemplados por el presidente Trump? Bueno, primero que mencionar que ya hay, digamos, injerencia externa en Irán. Siempre la ha habido desde cuando existe la República Islámica, aunque uno de los actores más importantes en este caso, por ejemplo, con respecto a las manifestaciones, ha sido Israel. No quiere decir que las manifestaciones son una causa de la voluntad de Israel, pero que sí Israel aprovecha de las manifestaciones, digamos. El tema de Trump es que está imponiendo una máxima presión. Hemos visto las políticas que ha tenido, por ejemplo, con Venezuela, aunque el tema es que Irán no es Venezuela por muchas razones. Uno, el alcance de la población, mucho más grande que Venezuela, las fuerzas de seguridad del país, los guardianes de la revolución, mucho más preparados de los, digamos, del chavismo, hay que decir. Y de hecho yo sé con por experiencia, porque me ocupo también de cuestiones de relaciones con América Latina, que los venezolanos han intentado aprender, de hecho, cosas de la experiencia de la República Islámica. Trump, ¿qué puede hacer? Hubo un bombardeo este verano, aunque un single bombardeo desde mi perspectiva para parar, digamos, la guerra entre Irán e Israel. En parte afectó a las cuestiones del desarrollo nuclear, no tenemos mucha información, pero claro, otra intervención pequeña como la hizo este verano no va a tener grandes consecuencias. Una intervención mucho más grande, con una presencia militar, con un país tres veces más grande que Francia, con una población muy grande, con 2 ejércitos, el ejército regular y los guardianes de la revolución, tampoco me parece una perspectiva. Entonces lo que ha hecho por ahora es anunciar un 25%, ¿no?, de dacios por quien hace comercio con Irán. Cuando hablamos de China, Pakistán, los Emiratos, me parece muy difícil. Rusia, la India. Entonces la verdad es que no tiene muchas opciones desde mi perspectiva.
Y Rafael, ¿hay alternativas al Ayatollah Ali Khamenei o a la misma República Islámica? Esto es la pregunta más importante quizás, que es una de las cuestiones por las que no hay alternativa, porque hoy la alternativa más creíble dentro del país más sólida para sustituir a Khamenei, que además tiene 86 años, no me equivoco, tampoco es joven, quiero decir, es una toma todavía mayor del poder por parte de los guardianes de la revolución, los Sepoy Pasdaran. Esta es en este momento, con la situación en la que estamos, la alternativa más probable. Por eso hay que un poco tener cuidado con el tema de la democratización del país, ¿no? De las protestas y de lo que se busca. No hay grandes alternativas, la oposición está dividida, lo que hay dentro es lo que va a ganar, y lo que hay dentro es una sociedad civil muy fuerte con importantes representantes, pero también un sistema de seguridad, repito, con el ejército, con los guardianes de la revolución, con las fuerzas de seguridad muy establecidos, un Estado muy establecido, y puede haber sencillamente un cambio dentro del marco de la República Islámica, llega el nuevo líder, hay un sistema, hay una constitución que la gente puede leer, que yo conozco bien, que prevé cómo llega el nuevo líder, alguien quizá un poquito más joven, un poquito más dinámico, o una militarización, digamos, al estilo de Pakistán o de muchos países de la región, de Egipto, por ejemplo, con características diferentes. Esta es la alternativa más concreta que tenemos delante de nosotros. Otras opciones posibles, pero claro, todo por ver a largo plazo. Anaíta, para finalizar, ¿qué piden los iraníes a la comunidad internacional y qué opinan de la posibilidad de una intervención de Estados Unidos? Creen muchos que es que la comunidad internacional debería presionar aún más al régimen y aplicarle sanciones mucho más selectivas que no afecten y no empobreckan a la población civil, que es lo que ha pasado con las sanciones hasta ahora. Y lo que necesita el pueblo iraní no son lecciones, lo que necesitan es apoyo político, moral, que se siga hablando de su lucha, que se legitime su protagonismo como actor principal de su propio futuro. Ellos quieren ser protagonistas de su futuro, están sobradamente preparados, no necesitan que venga nadie a echarles un cable. Lo que sí que necesitan es que se les reconozca en su valentía y en su lucha por un país mejor. Muchísimas gracias a Anaíta Nasir, politóloga hispano-iraní, y Rafael Mauriello, profesor universitario en Teherán. Nosotros llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.